Bienvenidos a la segunda semana de las prácticas empresariales. Recuerden que estamos bajo la modalidad del escenario 3, que es el desarrollo de un proyecto didáctico demostrativo, el cual ya fue expuesto la semana anterior. El día de hoy vamos a continuar con la explicación de cómo se está desarrollando este proyecto, para lo cual ustedes van a tener un esquema para el desarrollo de las actividades que ustedes van realizando día a día. Recuerden que el proyecto está estipulado para 50 días con una duración de 2 horas por 2 horas diarias, ¿ya? Entonces, el esquema del proyecto propuesto, ojo, estamos sujetos a algún cambio, alguna observación, es bienvenida. Está estipulado de la siguiente manera. Datos informativos. Bueno, aquí van a poner el nombre de la institución educativa, la figura profesional, porque también la figura de contabilidad está realizando lo mismo. Tenemos los nombres y apellidos de ustedes, un correo electrónico y un número telefónico de contacto. En el título del proyecto, ustedes obviamente ya van a colocar lo que se estipuló, que fue el diseño y desarrollo de un sitio web. Aquí tenemos ya, entonces aquí tienen el título, este documento ya se les envió, y sería diseño y desarrollo de una página web para la Unidad Educativa General Antonio Elizalde. En justificación, ustedes con sus propias palabras van a justificar, primero, por qué es necesario que ustedes desarrollen prácticas empresariales, y segundo, por qué creen conveniente que el desarrollo de este proyecto, o qué es lo que va a aportar, mejor dicho, este proyecto a la unidad educativa, a la comunidad de Elizaldina. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, licenciado. Ya, avancemos. Por favor, ¿cómo sería? No usemos demasiado texto, realmente no vamos a hacer testamentos de información, seamos claros, concretos y concisos, ¿ya? Usando una buena estructura gramatical y prácticamente normas de ortografía, de redacción. Vamos a los objetivos. En objetivos ustedes pueden plantear, no se olviden que un objetivo empieza en infinitivo, ¿ya? Y va a responder a 3 preguntas, que son ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? ¿Ya? ¿Qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? Entonces, tenemos que responder a estas 3 preguntas para plantearnos objetivos. Ya puede ser 1, pueden ser 2, 3, bueno, ya depende más o menos de lo que ustedes tengan planteado. Recuerden que un objetivo tiene que ir en función al tema que van a desarrollar, al proyecto que se va a desarrollar, que es el diseño de la página web para la unidad educativa. Otro objetivo puede ir en función a sus prácticas, es decir, a reforzar, a afianzar, a desarrollar habilidades y destrezas en ustedes, ¿ya? En función a los conocimientos adquiridos en los módulos de su figura profesional, ¿ya? Y otro a lo mejor puede ir un objetivo de forma personal, que es lo que desean ustedes cumplir con este proyecto. ¿Preguntas de ahí? Dígame. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Preguntas? Bueno, sí, asumo el silencio como un no. En el siguiente punto tenemos la descripción del proyecto didáctico demostrativo. Aquí, en breves palabras, ustedes van a detallar qué es lo que se quiere realizar con este proyecto, ¿ya? Entonces, la primera parte, no se olviden que este proyecto va a, ¿cómo se llama? Va a reemplazar sus prácticas empresariales. Y el segundo aspecto es lo que se va a hacer, es decir, el desarrollo de la página web o del sitio web para la unidad educativa. ¿Ya? Entonces, ahí describo brevemente. Obviamente puedo hacer una pequeña investigación en la que, por ejemplo, yo analice cuáles son las fases para desarrollar un sitio web o una página web. Entonces, me puedo apoyar en eso para, inclusive aquí, enmarcar y decir que el sitio web va a desarrollarse bajo la siguiente metodología, o el sitio web se va a desarrollar enmarcado en las siguientes fases. Entonces, describo brevemente las fases y listo. ¿Preguntas de esa parte? No, licenciado. Perfecto.
Aquí no se olviden que si hacemos alguna investigación, se les va a pedir que usen referencias con normas APA. Ya en la propuesta innovadora también se les estaba solicitando lo mismo. Entonces yo les dije, por ejemplo, en Word, ¿cómo hago una referencia, una norma APA? Por ejemplo, supongamos que yo busco en el Internet y encuentro que según cierto autor, según, ¿qué podría ser un autor? Carlos, ¿qué? Un apellido, Carlos, un apellido, Carlos Martínez, pongamos, ya. Según Carlos Martínez, pasa tal cosa, ya. Entonces, por ejemplo, se definen 3 fases para el desarrollo del sitio web, ya. Supongamos que esta información yo saqué de cierta página web, ya. Website. Entonces, esta información yo saqué las fases y todo, saqué de algún lugar. Entonces, yo en Word, yo me puedo ir a referencias y aquí ustedes pueden poner una opción que dice insertar cita, ¿ya? Cuando ustedes tienen ya una cita referenciada, por ejemplo, aquí ponen, dan clic y aquí sale la opción agregar nueva fuente. Entonces, aquí en agregar nueva fuente, ustedes ponen, por ejemplo, fue un sitio web, ponen el nombre del autor, justo era Carlos Martínez. Ya. ¿Qué más? Aquí mismo les dice que tienen que poner el apellido, perdón, seguido de una coma. Ya. Entonces era el apellido, coma, seguido del nombre. Listo. Si quiero otro autor o está esa página desarrollada por otro autor, pongo punto y coma, pongo el otro apellido, coma, el otro nombre. De ahí pongo el nombre del sitio web. Supongamos que es Wix, yo qué sé, ya se me viene a la mente, no sé qué más poner. El año en donde saqué esa información, pongamos que era justo este año, 2021, y la URL de donde obtuve la información. Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente y digo que de aquí saqué la información. Copio la URL y listo. Entonces ya tengo mi fuente. Acepto y si ven, solito se inserta la cita. ¿Ya? Entonces, en normas APA, cuando yo quiero hacer una referencia bibliográfica, pongo entre paréntesis el apellido, coma y el año de la información donde saqué yo. ¿Ya? ¿Preguntas de esta parte? Dale, sí. Vamos a la siguiente parte que está aquí, que dice los antecedentes. En antecedentes voy a poner un poco acerca de dónde voy a implementar o para quién va dirigido este proyecto. Obviamente, entonces, en antecedentes ustedes van a describir brevemente datos relacionados a la unidad educativa. Todo el mundo sabemos, bueno, que la unidad educativa en dónde está ubicada, cuál es el servicio que ofrece, el perfil de la empresa, en este caso, cuál es el servicio que brindamos, es una educación a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, describen brevemente realmente a quién va dirigido este proyecto, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de esto? Inclusive, si no me equivoco, acá se les puso algo de antecedentes, déjenme ver. Antecedente, aquí está, algo, ya. Por ejemplo, aquí está, bueno, el problema por el que se plantea y la solución, pero aquí se puede especificar también en dónde está ubicada la unidad educativa, cuál es el servicio que ofrece, ¿ya? ¿Preguntas? Dale. Ya, continuemos. Chicos, es muy importante que hagan preguntas para que después no les queden dudas. Ya. En el siguiente apartado tenemos lo que es el cronograma de actividades. Aquí está planteado, ojo, está planteado más o menos las actividades y un cronograma tentativo. Aquí están fechas distintas. Ustedes aquí van a cuadrar las fechas. Ustedes pueden poner aquí de tal fecha a tal fecha, obviamente tomando en cuenta que son 50 días para el desarrollo de este proyecto. Entonces, yo les he planteado, ojo, esto no es una camisa de fuerza, ¿ya? Entonces, ustedes pueden aquí, a lo mejor investigando, dicen, no, para mí primero debería hacerse tal cosa y luego tal paso. Entonces, esto ustedes lo pueden modificar de acuerdo a su investigación, de acuerdo a la forma como van a desarrollar. En este caso hemos puesto definición del problema, ¿ya?
recopilación de la información, que es lo que ya se hizo realmente, porque esto está ya en el proyecto que se les entregó. Aquí está el problema en sí, ¿ya? Y la recopilación de la información es lo que se les pidió que ustedes realicen la semana anterior. Es decir, estas dos fases ya están. Ustedes de estas dos fases deberían cuadrar justo ya en la semana anterior, que era del 16 de agosto hasta el 20 de agosto. Esto ya debería estar. 16 al 20, dije, ¿no? 26 de agosto a 16 al 20 de agosto del 2021. Ya, esta fase y esta fase ya también está en la misma fecha. Podré inclusive hacer una sola actividad y plantearla aquí, o yo que sé, aquí le pongo del 16 al 18, yo planteé el problema, del 18 al... Del 18 al 20 recopilé información. Ya, bueno, ustedes de eso se encargan de cuadrar. ¿Sí se entiende? Sí, dice. Una pregunta. Ande, mija. La recopilación de la información y la definición del problema la subimos al Padlet. Exacto, por ejemplo, bueno, la definición de problema no tanto, porque la definición de problema ustedes la hacen ya para su documento. La recopilación de la información, que eran las fotos, por ejemplo, la misión, la visión, etcétera, etcétera, eso sí le suben al Padlet. Entonces, ahí obviamente se va a visualizar quién es el que subió la información y en función de eso vamos a ver su aporte también. ¿Entendido? Al menos suban, al menos necesitan subir una o dos archivos para que ustedes de cierta manera justifiquen que el trabajo están colaborando con el proyecto, ¿ya? Entonces pueden ser, por ejemplo, alguien comparte la misión y una foto, otra persona, yo que sé, el himno del colegio y otra foto. Otra persona, bueno, se me viene a la mente la visión y asimismo otra foto, las autoridades del plantel. Él investigó, otra persona investigó, por ejemplo, los datos de la institución. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces, una vez que ya terminamos con esto de la recopilación de la información, vamos a analizar lo que son los requerimientos, es decir, qué nomás se necesita implementar en ese sitio web, ¿ya? Organizo luego la información y diseño un boceto en papel de la página web, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a dedicarnos estas semanas, de este y de esta fase, ¿ya? Entonces, esto sería para esta semana. Ya vamos a explicarles brevemente. De ahí, la siguiente tocará trabajar con diseño preliminar de la estructura de la página web. Aquí se va a manejar lo que es el mapa del sitio web y el home en sí, la página inicial de la página web o del sitio web. El último son el análisis y la elección de herramientas de trabajo. Luego, obviamente, ya en función de este punto, ustedes van a escoger, van a ya diseñar la página web. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que no tengan un computador, obviamente tendrán que hacerlo. Por ejemplo, en un celular sí se puede ingresar a WIS y podrían hacerlo a través de esa plataforma, ¿ya? Y el último es ya la presentación en sí de los sitios web que ustedes diseñaron. Entonces, en el desarrollo, ¿qué se va a hacer? También les sabíamos decir análisis de las actividades. Ya voy a poner entre paréntesis. Análisis de las actividades. Aquí ustedes van a ir describiendo ahora sí cada punto. Por ejemplo, definición del problema, ¿qué hicieron o definen el problema para este proyecto? ¿Ya? En recopilación de la información, ustedes aquí explican, por ejemplo, si usó tal método o se realizó una búsqueda a través de la página del Facebook del colegio, a través de revistas, de fuentes primarias, fuentes secundarias, en donde se obtuvo información relevante para este proyecto, para el desarrollo de este proyecto. La información recopilada es, y ahí pongo al menos las cosas básicas o con las que yo voy a trabajar para mi sitio web, para la construcción de mi sitio web, ¿ya? Entonces, también puedo apoyarme y usar anexos. Entonces, obviamente, si a lo mejor hay una información que es muy extensa y no quiero poner aquí mucho contenido, yo puedo poner, por ejemplo, se obtuvo la letra, yo qué sé, del himno del colegio en tal fuente, ya listo. Y yo le pongo entre paréntesis, ver anexo 1, ya. Entonces, obviamente, la persona que revise se va a ir al anexo 1 y ahí va a encontrar el himno al colegio. ¿Se entiende? Entonces,
Aquí es lo que ustedes van a ir desarrollando. Y las dos fases que ya hicieron, aquí en estos aspectos lo van a ir desarrollando. Ahora viene el análisis de los requerimientos. En análisis de requerimientos, ustedes, por ejemplo, aquí van a describir cuáles son ¿qué serían? Las funciones o las opciones que ustedes van a mostrar en su sitio web. Obviamente, para eso ustedes también ya van a visitar otras páginas web de otras unidades educativas. Entonces, ustedes van a poner requerimiento 1, requisito 1, punto. La página web va a contar con una página, no, sería con un correo de contacto que va a actuar como un buzón de sugerencias. Ya, requisito 2. La página web, alguien me decía, yo quiero hacerle con un login, es decir, con un inicio de sesión y que tenga una clave para yo que sé administrar el contenido. Listo. Requisito 3. La página web va a tener, yo que sé, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Un menú principal allá. Va a tener, ¿cómo se llama esto? Una barra lateral que va a mostrar noticias, ¿ya? Y el contenido va a ser actualizado constantemente. Bueno, entonces ustedes aquí van describiendo qué es lo que va a tener su sitio web, por qué va a ser distinto el suyo con respecto al de los demás estudiantes. ¿Entendido? ¿Sí me escuchan? Ya. Licenciada, ¿puede explicar una vez más que recién entré por cable de internet? Entonces no entendí, digamos, de qué trata esa bitácora y todo eso. Uy, mija, verá, por cuestiones del tiempo le voy a revisar. Voy a hacer una revisión rapidísima al final, ¿ya? Pero por cuestiones de tiempo usted va a quedar grabado, aquí igual en el Teams queda grabado el video, con todo yo también voy a tratar de descargar, aunque va a ser siempre un poco pesado por el tiempo, ¿ya? Es 1 hora casi, entonces para compartirles al grupo, ¿ya? Entonces por el momento, bueno, voy a Licenciada, perdón que continuar. le interrumpa. Eso va a quedar en la materia de programación. Sí, mija, estoy haciendo el enlace desde el equipo de programación. Ajá. Está bien, gracias. Ya, mija, de nada, mil disculpas. Con respecto a organización de la información, ya para la organización de la información, ustedes aquí pueden usar, se me fue, ¿son bosquejos o son, ayúdame Alexei, por favor, cuando yo pongo varias imágenes, se me fue, o alguien que me ayude. Collage. Exacto, gracias, muy amable. La palabra. Vamos a hacer un collage, exacto, un collage con toda la información obtenida, por ejemplo, en lo que respecta a fotos, podemos ir clasificando inclusive, por ejemplo, si ya más o menos tenemos nosotros la idea de cómo va a verse nuestro sitio web, entonces aquí obviamente vamos a poner en la página, por ejemplo, pongo la página, el home, toda página tiene un home o un inicio, ¿ya? Entonces, en esa página yo describo y pongo un collage, qué es lo que va a ir ahí, qué información va a ir en el inicio. Tengo otra página que a lo mejor se llama misión, asimismo organizo la información, hago un collage y aquí pongo qué es lo que va a ir en misión, ¿ya? Entonces, por cada página con la que yo voy a trabajar en mi sitio web, entonces voy describiendo y ya voy clasificando la información que obtuve, qué es lo que va a ir en cada una de ellas, ¿ya? En perfil de la empresa, este de aquí, bueno, realmente aquí se describe a qué se dedica la empresa y esto ya está hecho en los antecedentes. Entonces, creo que no sería tan correcto estar aquí. Identidad del sitio web. En identidad del sitio web, ustedes van a poner, por ejemplo, más o menos ya qué tipo de tipografía van a usar, es decir, qué tipo de letra ustedes van a usar. ¿Se acuerdan que yo les compartí un documento, ya, en el que se describe, bueno, ya el diseño de una página web a nivel corporativo, es decir, a nivel empresarial? Y, por ejemplo, aquí ustedes tienen lo que es identidad del sitio web. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿qué quieren transmitir? ¿Cuál es el objetivo? Eso ya tienen en la parte inicial. ¿Qué colores van a usar? Ya cuando ustedes empiezan a diseñar, bueno, ustedes escogen una tendencia específica ya de colores con las que se van a trabajar. No puedo ir cambiando a cada rato, entonces es un estándar. La tipografía, es decir, el tipo de letra con el que se va a trabajar y otros puntos que consideren ustedes importantes, tanto la empresa como ustedes. En el perfil de la empresa ustedes ponen cuál es el modelo de negocio, es decir, a qué se dedica la empresa para la que voy a diseñar, cuáles son los servicios y productos que ofrece, en nuestro caso son los servicios educativos,
el sitio web de referencia en el caso de que ustedes encontraron, por ejemplo, ya tienen una página inicial, la empresa ya tiene una página, entonces en función de esa yo voy a hacer modificaciones, pero en este caso no hay un sitio web. Y los sitios web de competencia, es decir, las páginas web de otras unidades educativas que nos pueden servir a nosotros como punto de partida, ¿ya? Entonces, y al final, lo que ustedes van a hacer ya es el diseño del boceto en papel de la página web. Por ejemplo, este es en papel de la página principal. Este es de la página principal del sitio web, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden ir diseñando la primera página, que es la de inicio, que cómo va a quedar su página inicial, ¿ya? De ahí se puede partir ya a la estructura de la página web, que es prácticamente ahí ustedes crean el menú de navegación y el diagrama del home. Es decir, de aquí del home parte a dónde me voy a conectar, dónde voy a mostrar el menú, si arriba, a la izquierda, en la parte inferior, al lado derecho, si va a tener, yo qué sé, un banner, si va a tener un mapa del sitio y tantas cosas del estilo que puede tener un sitio web. Ya. Entonces, al menos esta parte de aquí ya deberían ustedes ya tener, hasta aquí, para esta semana. Entonces, sería completar esto que ya hicieron, o sea, recopilaron información, pero ya debe constar aquí en su documento. Ya, van a hacer el análisis de los requerimientos. No, por ejemplo, aquí podrían poner unos 5 a 6 requerimientos. Los requerimientos no se compliquen mucho con los requerimientos porque a la final aquí también se les va a medir al final si cumplieron o no cumplieron con estos requerimientos, ¿ya? En organización de la información, esto sí, ya van a clasificar la información que ustedes consiguieron o investigaron en esta semana pasada. Ya, en identidad del sitio web, repito, describo brevemente a la empresa. Ya, el diseño del boceto en papel, yo dibujo ya más o menos cuál es mi esquema. Para eso yo ya visité páginas de otras unidades educativas. ¿Ya? Y entonces yo creo mi propio modelo, mi propia interfaz, ¿ya? De forma personalizada. Obviamente saco lo mejor de cada una de las páginas y hago un mejor sitio para mi institución, ¿ya? Y esto de aquí, podrían seguir avanzando con el diseño de la estructura. O esperamos hasta la próxima semana para continuar. ¿Preguntas hasta ahí? Licenciada, lo que explicó ahorita es la bitácora de esta semana, ¿cierto? Exacto. Hasta aquí. Por eso, a ver, déjeme señalar. Sería esto, esto y esto. A ver, déjeme ver hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. Esto de aquí ya debería estar desarrollado. Porque las dos primeras ustedes ya hicieron. ¿No es cierto? Estas fueron las dos primeras semanas. En la primera semana, perdón, ya. Estas de aquí, análisis de requerimiento, organización, identidad del sitio y el diseño del boceto en papel de la página principal del sitio, eso van a hacer esta semana. ¿Ya? Es decir, van a organizar la información, a definir qué nomás quieren que tenga su sitio web y el diseño del boceto en papel. Bocetos en papel, por ejemplo, voy a indicarles un boceto, déjenme ver. El año pasado hicimos eso en diseño web. ¿O ya vieron eso en diseño web? ¿Me escuchan, señoritas? ¿Ya hicieron un boceto? No, ese tema no. No, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya, bueno, todavía no han hecho, entonces, pero bueno, les vamos a dar la idea. Aquí por ejemplo, aquí está una idea. Déjenme indicarles un boceto, cuál es el que me gustaba. Puede ser este. A ver, no está. A ver, vamos de nuevo. Aquí está. Listo. Por ejemplo, aquí está, vean, una página diseñada en papel de la página principal de ese sitio web. Entonces, ¿qué pongo? Por ejemplo, yo ya defino el logotipo que va a ir ahí. Por ejemplo, yo que sé, el logo del colegio, o yo creo mi propio logo para el colegio.
¿ya? Aquí, por ejemplo, digo, va a ir el nombre del colegio, o yo qué sé, aquí va a ir un email, aquí pongo yo que sé otra imagen que va a decir tal cosa, aquí va a ir un menú en el que va a tener el home, aquí va a tener la misión, la visión, es decir, todos los links o los enlaces a los que yo voy a poder acceder desde la página principal. Aquí voy a tener, yo que sé, un podcast para lo que sería música, aquí yo voy a tener a lo mejor noticias, aquí voy a tener imágenes, por ejemplo, y van a tener interactividad, a lo mejor va a tener un banner con movimiento, bueno, eso ya voy a crear el pie de la página, que va a ir en el pie de la página web. Entonces aquí digo yo que se va a ir el buzón de sugerencias, un contacto. Bueno, ustedes definen cómo va a quedar esta página inicial a mano. Si ven que es a mano, dibujo y ahí, bueno, obviamente pueden dibujar, por ejemplo, la página como tal y, por ejemplo, los que no son tan hábiles para dibujar pueden pegar imágenes, no hay ningún problema. Pero la idea es definir qué es lo que va a ir aquí en su página principal. ¿Entendido? ¿Se entendió mejor lo que hay que hacer en el boceto? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Ahora, vamos, déjenme ver dónde estábamos. Entonces, estábamos justo aquí en esta parte. Entonces, voy a hacer, bueno, hasta ahí nos quedaríamos para continuar la siguiente semana ya con la estructura, las herramientas y el diseño ya en sí de la página web. Y el último punto que va a ser la publicación, que va a ser opcional. Por ejemplo, los que diseñen en Wix automáticamente lo pueden publicar porque es un sitio gratuito, bueno, con ciertas limitantes, obviamente hay distintos paquetes y la Disculpe, presentación de dicen, la... o sea, publicar la página web, como quien dice. Exacto, pero eso les estoy diciendo. Este de aquí va a ser opcional. Ojo, ahí está puesto el punto opcional. ¿Por qué? Porque recuerden que yo necesito de un hosting, ¿ya? Para alojamiento del sitio web. Y obviamente hay unos que son pagados, otros que no. Entonces este va a ser opcional o solo al menos le van a detallar en dónde se puede, por ejemplo, publicar, cuánto cuesta el alojamiento y cuáles son las características de hosting que ofrece ese sitio web. ¿Se entiende? O sea, solo describe, así no publique. Y ¿Entendido? la presentación de la propuesta, ¿cuál es? La presentación de la propuesta va a ser, como decir, una presentación en PowerPoint, en Prezi, en algo de todo lo que ustedes hicieron. Y la página web debe estar relacionada con el colegio, como quien dice. Es que, claro, lo que pasa es que las prácticas empresariales en el escenario 3 son netamente relacionadas al beneficio de la comunidad de Lizaldina, entonces al beneficio de la unidad educativa. Entonces, una forma, obviamente la página, el sitio web tiene que estar diseñado para la unidad educativa, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacer para otra organización, para otra empresa, eso no se olviden que tienen la propuesta innovadora. Entonces, la propuesta innovadora pueden trabajarlo a la par con la otra empresa con la que quieren trabajar, para un emprendimiento de su casa, para un restaurante, bueno, para lo que ustedes necesiten. Licenciado, o sea que este proyecto es parecido a la propuesta innovadora. Sí, es parecido, pero como ustedes se dan cuenta, cambia un poco el esquema, porque este esquema no es el mismo que vimos en la propuesta innovadora. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, obviamente tendré que adaptar, o lo que hacemos aquí, tendré que adaptar a la propuesta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el último aspecto son las conclusiones, comentarios o sugerencias o recomendaciones, como ustedes quieran llamarlo, referencias personales y bibliográficas. Por ejemplo, a lo mejor alguien tuvo una duda y le preguntó al docente de diseño y desarrollo web cómo hacer tal cosa. Entonces, esa sería una referencia personal, ¿ya? Y una referencia bibliográfica, lo que yo investigo en el Internet, ¿ya? Finalmente, los anexos, ahí yo pongo las fotos, por ejemplo, si ya terminé mi sitio web, ya aquí pongo el sitio web final, cómo quedó, la interfaz, ya capturo, inclusive se podría hacer hasta manuales, ya. Entonces aquí se podría hacer un manual para el manejo de ese sitio web, un manual de usuario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O si no, hago una recapitulación de todo. No, licenciado.
Ya. ¿Alguien más? Bueno, a ver, vamos a hacer rápidamente una recapitulación en vista de que algunos estudiantes no ingresaron desde el inicio. Entonces, como les decía, no se olviden que nuestro proyecto didáctico demostrativo que va a reemplazar a las prácticas empresariales es el diseño de un sitio web para la Unidad Educativa General Antonio Elizalde. Entonces, el esquema más o menos para su bitácora, es decir, donde van a registrar todo lo que ustedes hicieron en función al proyecto para reemplazar sus prácticas son: uno, datos informativos. Obviamente aquí van a llenar el nombre de la institución, la figura profesional, que en nuestro caso es de informática, los nombres y apellidos de ustedes, un correo electrónico y un número telefónico de contacto. En título del proyecto, ustedes ya tienen el proyecto, ya se les compartió al grupo, entonces solo copian y pegan. En justificación ustedes van a colocar... Licenciada, yo tengo una pregunta. Perfecto. Dígame, le escucho. Ahorita usted está hablando solo de lo que usted le va a enseñar el proyecto o está hablando para todos, o sea, que todos tenemos que hacer de lo mismo. Recuerden que el proyecto didáctico demostrativo es el mismo para todos los estudiantes de tercer año de bachillerato en la figura profesional de informática. Es el mismo. Todos van a justificar sus prácticas a través de este proyecto. ¿Respondida Sí, la pregunta? licenciada, sino que usted ahorita dice de un tema y como nos habían dicho en la reunión de padres, bueno, mi mami me dijo que como que le íbamos a hacer con los licenciados, que nos dividieron por grupos, Sí, por eso mija. pregunto. Sí, mija. Lo que pasa es que estamos en este rato haciendo socializaciones generales. Está presente mi compañero Alessio Oviedo y el ingeniero Jorge Peralta. Entonces, los tres estamos a cargo, es decir, por ejemplo, ya cuando sean las revisiones de los trabajos, de los proyectos, entonces, por ejemplo, cuando quieran, necesiten alguna ayuda, ahí sí se contactan directamente con el docente responsable. ¿Entendido? Ah, ya, gracias, licenciada. Ya, de nada. O no sé si tienen alguna pregunta, algún problema de repente y quieren hacer reuniones individuales por grupo, no hay problema. No, es que lo que pasa es que, Pero, No, lo que licenciada, pasa es que no, estaba en esa como que no. parte, que no sabía si es que está hablando para su grupo o para todos. Ya, mija. No, ahí está para todos. Jorge, te escucho. Sí, Bienvenido. sí, buenos días. Sí, lo que pasa es que algunos no tienen claro ya, por eso se le dice confusión. Y en realidad es lo mismo para todos, es lo mismo para todos. La socialización que está haciendo la ingeniera Karina es para todos, de una u otra forma. Tienen que hacer cada uno independiente, tienen que hacer cada uno. ¿Ya? Y así como informó, el video va a estar subido en el team en programación y base de datos. ¿Sí? Lo único que cuando ya ustedes ya realicen, ya van a enviar al profesor que tiene asignado, nada más. Como que hay esa confusión nada más. Ya, gracias Jorge, muy amable. Entonces, a ver, Alexei, ¿te escucho? A ver, esta confusión se está creando porque no quiero que lo tomen a mal los estudiantes, pero esta confusión se está creando porque los estudiantes no se están conectando. Ahora que se ha dicho que se le va a comunicar a los padres de familia, la conectividad ha subido un poquito, pero el problema con tercero informática es de que no se conectan a las reuniones. Entonces, eso hace que ustedes se confundan un poquito porque en verdad no saben de lo que se está tratando. Yo sí rogaría a los estudiantes, estoy hablando en general, que por favor cuando nosotros enviemos los links, se conecten, porque a la final los que tienen que hacer estos proyectos son ustedes y nosotros les estamos dando la mano. Gracias al apoyo de la ingeniera Karina Carrillo y el ingeniero Peralta, es de que nosotros nos pusimos de acuerdo, yo como coordinador de área, para darles una mano y tratar de que ustedes de estas prácticas empresariales las hagan y todos salgamos favorecidos. Entonces, chicos, yo sí les pido de favor
que cuando se mande, porque quedamos que todos los martes se iba a hacer esta reunión de 9 a 10, sí se conecten. Iniciamos con 4 personas, ahorita ¿cuántos están? Creo que 11 o menos. Entonces, eso también es un punto negativo para poderles nosotros ayudar. Pero espero que para la próxima semana estén conectados todos, si no posible todos. Bueno, y los que no puedan, por lo menos comuniquen. De todas maneras, se ha enviado la foto a los padres de familia para que ellos también nos ayuden, porque el compromiso fue que los padres de familia también iban a ayudar, y ese compromiso no se está cumpliendo. Entonces, para eso les comunico a ustedes y les hago notar para que después no tengamos inconvenientes. Gracias, Karinita. Gracias, Alexis, muy amable por tu aporte. Ya, entonces, continuando, vamos a la parte de justificación. En justificación, por favor, no es algo extenso, ya es algo claro, concreto, conciso. Ya, ¿por qué creen, con sus propias palabras, por qué se está realizando estas prácticas ya a través de un proyecto didáctico demostrativo y realmente enfocado a por qué se quiere realizar un sitio web para la unidad educativa? ¿Ya? Entonces justifico el porqué de este proyecto, ¿ya? Entonces, el cuarto punto son los objetivos. Los objetivos pueden ser puede ser un general y unos 2 específicos, o puede ser solo uno. Ya, bueno, yo digo realmente deberían ser 3. 1, enfocado a el proyecto. 2, el segundo objetivo a nivel personal, y el tercer objetivo enfocado a lo que sería las prácticas en sí, ya, es decir, a las prácticas empresariales. Entonces, no se olviden que los objetivos responden a 3 preguntas claves: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y empiezan en una palabra en infinitivo, es decir, adquirir, desarrollar, etcétera, etcétera. El quinto punto, decíamos que viene la descripción del proyecto. Para eso, obviamente, yo voy a hacer una investigación previa en fuentes primarias o secundarias, es decir, a lo mejor una revista, un libro, el internet, ¿ya? Y voy a analizar qué es lo que se necesita, cuál es la metodología que se va a usar para el desarrollo de un sitio web, ¿ya? Entonces, obviamente, como es una pequeña descripción, voy a hacer referencias de dónde obtuve cierta información. Entonces, las referencias son usando normas APA, y ya se les explicó aquí en Word cómo realizar también. Antecedentes. En antecedentes vamos a colocar brevemente algo referente a la unidad educativa, porque es nuestro cliente, en pocas palabras, o es la empresa para la cual estamos nosotros desarrollando este proyecto. Entonces, algo breve, dónde está ubicada la unidad educativa, qué se dedica, cuál es el servicio que ofrece, entre otras cosas. Inclusive aquí se puede poner por qué por qué se está haciendo el proyecto, y entonces de ahí especifico el problema y cuál va a ser la solución, ¿ya? En el séptimo punto tenemos el cronograma de actividades. Les dije que este cronograma no es una camisa de fuerza. Ustedes pueden ir ajustando las actividades que están aquí, o inclusive aumentar o eliminar alguna de estas actividades. Alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esta actividad, así que yo no voy a hacer esta parte. Entonces elimino, y a lo mejor en vez de esa yo le pongo otra, ¿ya? Y asimismo voy ajustando, las actividades están aquí en las columnas, y los tiempos, los plazos están en este caso en los encabezados de cada columna. Las actividades en los encabezados de cada fila. En función de eso, yo personalmente creo conveniente que ya la definición del problema y la recopilación de información, que fue lo que se hizo la semana anterior, ustedes ya deberían distribuirlo entre el 16 al 20 de agosto del 2021. Recuerden que hasta esta fecha ya todos tenían información, ya. Ahora, adicional a eso, ya se compartió una dirección que es para que ustedes suban ahí la información recopilada. Se les solicita que cada estudiante aporte al menos con dos imágenes, o un contenido y una imagen ya, de lo que ha recabado de su investigación acerca de la unidad educativa.
¿ya? Entonces, eso lo van a compartir a través de un Padlet en donde van a publicar esa información para que el trabajo también sea colaborativo, ¿ya? De ahí pasamos ya a la parte del desarrollo y análisis de actividades. Entonces, aquí ustedes van a ir describiendo qué es lo que hicieron para completar cada una de estas fases. Entonces, en la definición del problema, ustedes ya tienen algo en el proyecto que se les compartió previamente. Entonces, pueden apoyarse en ese documento para ustedes describir brevemente cuál es el problema. Ya, recopilación de la información, aquí tienen que describir qué es lo que ustedes obtuvieron, qué información relevante obtuvieron acerca de la unidad educativa y de dónde ustedes lo obtuvieron. Y asimismo, por ejemplo, crear pequeños, a lo mejor un pequeño collage con la información recabada. En análisis de los requerimientos van a especificar brevemente qué es lo que va a tener su sitio web, qué es lo que va a cumplir su sitio web. Entonces, puede ser requisito 1, va a mostrar una página de inicio o un home a través del cual se va a poder conectar a otras páginas, ¿ya? Otro, va a mostrar, yo que sé, un contacto o un correo de contacto para como buzón de sugerencias, ¿ya? Otro va a tener un login o va a permitir el acceso solo a usuarios, ¿cómo se llama? Usuarios permitidos, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Se va a actualizar el contenido semanalmente, diariamente, etcétera, etcétera. Organización de la información. Ya en organización de la información van a hacer ustedes algo breve. Ojo, este no es todavía la parte definitiva, pero por ejemplo, más o menos ya van a determinar cuántas páginas ustedes van a tener en su sitio web. Para eso se les recomienda que ustedes ya visiten otros sitios web de otras unidades educativas donde pueden obtener más o menos una idea de qué páginas nomás puede tener su sitio web. Entonces, por ejemplo, tener, va a ser un inicio, a lo mejor una página que se llame misión y visión, otra página que diga galería, otra página que a lo mejor diga autoridades, otra que diga a lo mejor servicios, ¿ya? Y en cada página hacemos brevemente un collage con la información que recabamos y vamos colocando aquí qué es lo que va a tener inicio, qué es lo que va a tener misión, etcétera, etcétera. De ahí les toca hacer la identidad del sitio web, que ya se les dijo anteriormente y pueden apoyarse en el documento que también se les compartió previamente, que van a poner qué es lo que quieren transmitir. Bueno, eso ya hicieron, ¿ya? Entonces lo pueden solo plasmar brevemente en unas 2 líneas, 3 líneas, ¿ya? ¿Qué colores van a usar? ¿Qué tipografía van a usar? ¿Ya? Y obviamente otros puntos que consideren ustedes importantes, ¿ya? A lo mejor qué tipo de menús, son menús desplegables, menús fijos, etcétera, etcétera. En diseño de un boceto en papel de la página principal del sitio web, van a dibujar a mano y pueden apoyarse a lo mejor imprimiendo o cortando imágenes o dibujando, ¿ya? Cómo va a quedar su página inicial. Esto obviamente todavía es de forma manual, ¿ya? Entonces, hasta ahí debería estar su trabajo para esta semana. ¿Preguntas? No, licenciada. Entendido, todo está claro. Alexei, Jorge, no sé si nos ayudan ustedes, ¿están capturando pantallas de evidencia de repente? Licenciada, una pregunta, perdón. Sí, Teléfono, captura tu porfa. sí, dígame. Ese Word que usted nos mostró, ese documento ¿Ya? a mí que nos va a mandar al grupo, Sí, ¿verdad? en ese rato les comparto. Y el link en el que nos envió, ¿Ya? ese de Padel. Palet, ajá. Una pregunta, porque ese yo sabía que usted, digamos, mandaba a los estudiantes de su grupo, pero también manda al grupo general, entonces, no sé, porque no sé si estaría bien que yo suba alguna información allá para que digamos, todos podamos tener. A ver, no sé, Jorge y Alexei, ustedes tienen la palabra. No hay ningún problema. Ya. Realmente sí, como les digo, estamos trabajando de forma general, entonces la idea es que todos aporten de cierta manera a ese palet para que inclusive alguna persona que no tuvo acceso a lo mejor a cierta información tenga por ahí un apoyo, un respaldo. Recuerden que es un trabajo colaborativo, por eso estamos trabajando tanto los docentes como los estudiantes a la par.
¿Alguna No, pregunta? porque ¿cómo puedo subir? No, no le entiendo a la página. Perdón, mija. Señorita Dayana. ¿Cómo puedo subir que vamos a la página? Porque no le entiendo cómo puedo subir. Ah, ¿cómo puede subir información a esa página? Me dice. Al palet. Sí. ¿Eso? Sí. Ya, mija. Sí. A ver, vamos a ver el palet. Déjenme ver dónde estaba el palet. Palet. Aquí estaba. Palet. A ver, déjenme ver el enlace. Aquí está. Palet. Ya, aquí está. Déjenme ver. Ya vean, ya han subido. Algunos ya han subido. La señorita Erika Oñate ya ha subido. Ya, entonces ustedes ponen aquí, si ven, donde dice clic, o si no arrastran, por ejemplo, tienen una foto. Déjenme buscar una No foto. está compartiendo pantalla. Perdón, mija. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Gracias, mija. A ver, vamos a comparar. Ahí se visualiza el palet. ¿Sí? Sí, licenciada. Ya. Entonces, ustedes dan clic, si ven acá en la parte inferior, hay un más y un lapicito que cuando paso el mouse, ya, y ahí ustedes dan clic y ahí pueden poner, por ejemplo, ponen el nombre, o es así, quién es la persona, podrían poner sus nombres, y ahí ponen si van a subir una imagen, a cargar una imagen, van a tomar una foto, van a un vínculo, ¿ya? Entonces, aquí es lo que ustedes publiquen. ¿Sí ven? Pueden cargar, y por ejemplo yo quiero cargar, a lo mejor conseguí el himno y lo tengo el himno en Word, ¿ya? Entonces subo el himno, selecciono, pongo abrir, ¿ya? Ahí está cargando, pongo Karina Carrillo. Sí, es importante que ustedes se identifiquen para que tengan un respaldo de que ustedes ya, y le pongo publicar. Listo. Ya publiqué un documento en Word. Alguien tiene una imagen, entonces así mismo Gracias. pongo la imagen y listo. ¿Ya? ¿Respondido cómo? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, perfecto. Por ejemplo, aquí vean, todavía falta la misión, otra persona que nos ayude con la visión, otra persona, bueno, alguna información, alguien a lo mejor tiene por ahí ya la música, alguien tiene el himno al colegio, ya, pero falta, recién tenemos apenas esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Licenciada, por ejemplo, la bitácora de esta semana y de la anterior se la enviamos en Word hasta donde es. Exacto, pero eso no se olviden, envían a cada docente responsable. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me toca enviarla a usted, ¿no? Exacto, yo me encargo del grupo que ya les dije anteriormente. ¿Ya se publicó, no? ¿Quiénes eran o no? No se publica todavía eso. Yo ya les publiqué en el grupo de tercero informática, los chicos, y ahí está dividido a quién le corresponde cada tutor. Por eso Así digo, que ya saben, ¿no es cierto? ¿Quién es su docente tutor? ¿Alguna pregunta más? Ya van a ser las 10 ya. Ellos se van a conectar ya. Ya, perfecto. Por mí no hay problema. Entonces estaríamos terminado. Ya. Bueno, como no hay más interrogantes, me imagino que en el transcurso del desarrollo de su proyecto van a ir apareciendo nuevas inquietudes. Entonces, por el momento se les agradece por su atención, su colaboración. Igual estaremos aquí reuniéndonos el próximo martes, asimismo de 9 a 10, no se olvide. Un gusto trabajar con ustedes. Excelente día. Dios les bendiga. chicos, nos vemos, cuídense mucho, les espero en el aula de clase, ya les voy a enviar el link para que se conecten. Disculpe, yo estoy con cuenta de invitado. ¿Y qué esperaste que no activaste la cuenta? Si yo les dije para ayudarles, solamente 2 personas me pidieron ayuda. Pero, Alexei, sí puede ingresar a la reunión, sí puede ingresar. Sí puede ingresar, sino que ellos ponen pretextos. Tú le admites nada más.
Entonces, finalizo, cuídense mucho, pasen bien. Nos vemos más tarde. Licenciada, gracias. Gracias, pasen bien.